Una explosión primordial que lo inició todo. Una chispa de la nada que dio lugar al universo tal y como lo conocemos. Así es como muchos imaginan el Big Bang, ¿verdad? ¿Pero realmente es así de simple? Hoy desentrañaremos cómo un sacerdote matemático y físico, Georges Lemaître, cambió nuestra forma de entender el cosmos. Exploraremos las críticas a su teoría y pondremos a prueba sus aciertos y fallos. Hola, soy Estefan. Bienvenidos a este fascinante viaje por el origen del universo. Hoy nos adentraremos en la teoría del Big Bang, una idea tan revolucionaria que sacudió los cimientos de la madre de todas las madres, la ciencia. Y por qué no decirlo también de nuestras creencias religiosas más profundas. Empecemos. ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que ves, cada estrella, cada planeta y galaxia, estuvo alguna vez concentrado en un solo punto? Una idea fascinante, ¿verdad? Pues bien, esta idea se originó en la mente de Georges Lemaître, un sacerdote y científico belga que revolucionó la cosmología en el siglo XX. Georges Lemaître nació en 1894. Tenía un interés apasionado por la ciencia y la religión. En 1927 presentó una idea radical. El universo se está expandiendo. Imagina esto, las galaxias se alejan unas de otras, tal como lo descubrió Hubble. Pero ¿y si retrocedemos en el tiempo?, pensó Lemaître, como cuando rebobinamos un video. Si lo hacemos, esas galaxias comenzarían a acercarse cada vez más una tras otra, y el universo entero se comprimiría hasta un punto infinitesimal, denso y caliente. Entonces fue cuando Lemaître se preguntó, ¿podría todo haber comenzado desde ese punto? Fue en ese momento donde surgió la idea del átomo primigenio, como él lo llamó. Fue el precursor de lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang, aunque el término no fue inventado por él, sino por otro científico que buscaba ridiculizar su teoría en plena entrevista de radio. Lo crítico es que no sabía que con su sarcasmo acababa de bautizar una de las ideas más importantes de la ciencia moderna. Lemaître no era un científico cualquiera. Este sacerdote belga era también un matemático y astrofísico apasionado. Pero muchos se preguntarán, ¿de dónde carajo sacó esta idea este sacerdote? Pues se los cuento. A principios del siglo XX, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein había transformado nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El propio Einstein estaba profundamente convencido de que el universo era eterno y estático. Para ajustar su teoría a esta idea preconcebida, introdujo la constante cosmológica, quien años más tarde el propio Einstein lo catalogó como su mayor error. Una especie de fuerza de repulsión que evitaba que el universo colapsara bajo la gravedad. Este era el paradigma dominante de la época, cuando Alexander Friedman irrumpió en la escena con una perspectiva audaz y contracorriente. Este matemático físico y meteorólogo ruso, en su artículo utilizó las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, pero en lugar de asumir un universo estático, exploró soluciones donde el universo podría expandirse o contraerse. Este enfoque lo llevó a deducir que el cosmos no era una estructura fija, sino un sistema en constante evolución. Lemaître, inspirado por la segunda ley de la termodinámica y el concepto de entropía y las ideas de Alexander Friedman, se imaginó el universo como un globo que se infla. Todas las galaxias se alejan unas detrás de otras, que el espacio se expande, pero lo que realmente voló su mente fue la posibilidad de retroceder en el tiempo y llegar a un momento inicial, un punto infinitamente denso que él lo llamó el átomo primigenio, lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang. A unos miles de kilómetros de distancia, Edwin Hubble estaba mirando hacia el cosmos desde su telescopio gigante en California en 1929.
y fue ahí entonces donde Hubble hizo un descubrimiento impactante. Las galaxias lejanas no solo se estaban moviendo, sino que lo hacían a velocidades proporcionales a su distancia de la Tierra. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba. En pocas palabras, las galaxias no es que se estuviesen moviendo realmente de su lugar, sino que el espacio mismo es el que se está expandiendo. Por eso es que vemos que las galaxias cada vez más se alejan de nosotros. Esto se conoció como la ley de Hubble y proporcionó la evidencia observacional que Lemaitre necesitaba para respaldar su teoría de la expansión del universo. Cuando Hubble y Lemaitre conectaron sus descubrimientos, algo sorprendente se hizo evidente. El universo había tenido un comienzo. Esto desafiaba la idea de un cosmos eterno y estático, que esta era la idea que había predominado durante siglos. Pero no todos estaban de acuerdo. Incluso Albert Einstein, tras escuchar las ideas de Lemaitre, las rechazó inicialmente, diciendo: sus matemáticas son correctas, pero su física es abominable. Sin embargo, las observaciones del astrónomo Edwin Hubble, quien descubrió que las galaxias se alejaban unas de otras, respaldaron la idea de un universo en expansión. Punto para Lemaitre. Aunque al principio algunos científicos se mostraron escépticos, la teoría del Big Bang ganó terreno gracias a futuras observaciones como la radiación del fondo de microondas. Pero como todo no es color de rosa, y aunque la teoría del Big Bang describe un montón de propiedades que encajan muy bien con el universo tal y como lo conocemos, es una teoría incompleta. Pero entonces, ¿dónde acierta y dónde falla? Primero, para poner un poco de contexto, la teoría del Big Bang sugiere que el universo comenzó hace unos 13.800.000 millones de años, a partir de un punto extremadamente denso y caliente, y desde entonces ha estado expandiéndose. A lo largo de este tiempo, las partículas primordiales se originaron para formar átomos, estrellas, galaxias y todo lo que conocemos hoy. Es la teoría más aceptada para explicar el origen y la evolución del cosmos. Pero como en todo un buen misterio hay más de lo que parece, a pesar de las pruebas que apoyan esta teoría, también hay varios puntos oscuros, incógnitas, que desafían lo que creíamos saber sobre el universo. Primero, el problema del horizonte. ¿Cómo pueden regiones del universo en plena creación y tan distantes entre sí tener temperaturas tan similares si nunca estuvieron conectadas? Básicamente, algunas partes del universo están tan alejadas entre sí que nunca habrían podido intercambiar información entre ellas. Debemos entender que el universo en grandes escalas es igual incluso si viajamos a la velocidad de la luz. Sin embargo, las condiciones del universo parecen ser muy similares en lugares muy distantes. Es como si 10.000 milésimas de pedacitos se hubiesen puesto de acuerdo para tener la misma temperatura en todas partes. Es como si escogiéramos 100.000 sextillones de personas y todas escogieran el número 3504 al mismo tiempo. Este es uno de los problemas de la teoría del Big Bang. El universo nace siendo tan grande que no tiene tiempo de coordinar sus propiedades en todos sus puntos. Años después, la teoría inflacionaria trata de explicar esto y darle una solución a este problema, pero no es una solución definitiva. Segundo, la materia oscura y la energía oscura. Luego tenemos el misterio de la materia oscura y la energía oscura. Estas entidades invisibles representan el 95% del universo, pero no sabemos qué son ni cómo encajan exactamente en la teoría del Big Bang. Es como armar un rompecabezas sin la mayoría de piezas. El modelo del Big Bang necesita estas entidades invisibles para funcionar, pero aún no sabemos qué son realmente. Tercero, el problema de la singularidad. La teoría también enfrenta un reto matemático, la singularidad inicial. Según esta idea, todo universo estuvo comprimido en un punto infinitamente denso y caliente,
pero las leyes de la física que conocemos no funcionan en estas condiciones extremas. ¿Cómo es que podemos basar una teoría en algo que no podemos descubrir? La teoría describe qué sucedió después del Big Bang, pero no explica qué lo causó, por qué ocurrió, qué existía antes. Es como si hubiéramos resuelto el misterio del qué, pero seguimos en la oscuridad sobre el por qué y cómo. Y aquí es donde la ciencia y la filosofía se entrelazan en una danza interminable. El Big Bang no es solo una teoría sobre el origen del universo, sino una explicación que conecta con datos observables, como por ejemplo, primero, la expansión del universo. Las mediciones actuales confirman que las galaxias se alejan de nosotros tal como lo predijo Lemaitre. Segundo, la radiación del fondo de microondas. Descubierta en 1964, no es el eco o la huella del Big Bang como normalmente se cree. La radiación del fondo de microondas es la luz emitida 400.000 años después del Big Bang. Para entender esta radiación, debemos retroceder en el tiempo, justo después del Big Bang, hace miles de millones de años. El universo era un lugar denso y caliente, lleno de partículas y energía. A medida que se expandía, se enfriaba. Eventualmente los electrones y protones se unieron para formar átomos, permitiendo que la luz que antes estaba atrapada comenzara a viajar libremente por el cosmos, y así se originó el fondo de microondas, 400.000 años después del Big Bang. Tercero, la abundancia de elementos ligeros. La proporción de hidrógeno, helio y litio observada en el universo concuerda perfectamente con las predicciones del modelo del Big Bang. La abundancia de elementos más livianos es predicha correctamente por el modelo cosmológico estándar, dado que los mismos fueron formados al muy poco tiempo, es decir, dentro de cientos de segundos luego del Big Bang, en un proceso denominado nucleosíntesis del Big Bang. Los elementos ligeros son aquellos que tienen una masa atómica pequeña, como el hidrógeno y el helio. En el universo los elementos ligeros representan el 97.9% de la masa de la materia normal. El hidrógeno es el elemento más abundante, con un 73.9% de masa. El helio es el segundo elemento más abundante, con un 24% de la masa. Los elementos más pesados como el oxígeno, el carbono, el oro y el hierro solo representan el 2% de la masa. Es como armar un rompecabezas cósmico. Cada pieza que encaja hace que la teoría sea más robusta, pero ¿es infalible? Bueno, aquí es donde comienza la controversia. En conclusión, Joseph Lemaitre fue un visionario. Su trabajo sentó las bases de la cosmología moderna, mostrándonos que la ciencia y la exploración del universo pueden ir de la mano con la ciencia y la fe. De hecho, se opuso a que la Iglesia usara su teoría como prueba de creación divina. Su teoría del Big Bang es la teoría más popular y aceptada sobre el origen del cosmos. ¿Conocías tú su historia? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.